Arrancamos este vivo el día de hoy con nuestra invitada Brigitte Champetier de Ribes. Vamos a trabajar sobre el alcoholismo y otras adicciones. La idea es que ella nos cuente, nos comparta cómo se vive el alcoholismo, cuáles son las... Ahí está Brigitte presente ya. Cuáles son las fidelidades que tiene un alcohólico, ver las consecuencias también dentro de un sistema familiar. Un querer parar de tomar, siempre hay algo más que lleva a un alcohólico a seguir el consumo. Hay formas de trabajar también el alcoholismo y un acompañamiento que se puede dar a los familiares de los alcohólicos, aparte o en paralelo de las constelaciones familiares, donde se trabaja el comportamiento, los patrones de conducta que se transmiten de generación en generación. Están los grupos que se llaman Alcohólicos Anónimos, que están en el mundo entero para los alcohólicos, y están los grupos que se llaman Al-Anun, que son para acompañar a los familiares de los alcohólicos, tanto los hijos como los padres o las parejas o personas cercanas. Tanto en estos grupos como de las constelaciones familiares, siendo adultos, lo que nos toca es aceptar a los alcohólicos, aceptar lo que les toca vivir a ellos, sabiendo que no tenemos nosotros el control sobre su forma de consumir. Se trabajan las 3 C, que es no controlo, no causo y no curo el alcoholismo de los demás. Entonces es entrar en la aceptación total del alcoholismo de los demás. En la aceptación total de los demás, tal como son, y del alcoholismo también. Brigitte, no estoy pudiendo lanzar el video. Te pido por favor si podés mandarme vos como un pedido para que te conecte al video. Se ha congelado. A ver, vamos a ver de vuelta. Pero para seguir un poquitito con esto, es importante ver que cuando hay alcoholismo, todo el sistema familiar se ve afectado. Hablaba recién del ejemplo de un padre o una madre que tienen la adicción a la bebida. Vamos a decir que su pareja podría trabajar su codependencia. ¿Por qué? Porque si el alcohólico toma o deja de tomar, va a tocar de forma directa a la pareja si no tiene un trabajo muy profundo hecho. ¿Por qué? Porque va a sentir o que es la culpable o que es la responsable. Entonces acá lo que vamos trabajando, Brigitte, estoy intentando conectarte, pero no me deja. Lo que vamos a hacer es que volvemos de vuelta a la aceptación del alcoholismo y del otro exactamente como es. Bueno, estos grupos, repito, se llaman Al-Anun y Alcohólicos Anónimos, para trabajar un poco todos los patrones de comportamiento que aprendemos en un sistema familiar donde hay alcoholismo. Y es en paralelo del trabajo que se puede hacer en constelaciones. A ver, puedo hablar solo. Lancé en direct avec Brigitte ahora. Brigitte, ¿te aparece el pedido que te hago de entrar en el vivo? Ahora yo te estoy pidiendo entrar. ¿Te aparece entrar al vivo? No. No sé qué está pasando. Bueno, no está queriendo entrar. Brigitte, voy a salir una vez más y voy a volver a entrar. Porque a mí me parece que te lo puedo mandar directamente, te mando la invitación, pero no me parece que entres. Decime por favor ahora si te parece. A ver.
Chuc, chuc, chuc. Bueno, no estaría funcionando. Bueno, que pongo la idea de WhatsApp. Ok. Te voy a llamar a tu WhatsApp por mi otro teléfono. ¿Sí? Qué inteligente, Brigitte. A ver. Un segundito. Lo que vamos a hacer es que te voy a llamar por el otro teléfono. Chuc. A ver. Un segundo. Y si te llamo por video y pongo tu cara, te llamo por video. A ver, estoy llamando a tu WhatsApp. Bueno, nos adaptamos a la que toca. Vamos a ver. Hola, hola. ¿Vamos a ver la imagen o no? Es que estamos por WhatsApp, entonces la gente no te ve la cara ahí. Entonces yo te podría poner ahí. ¿Entendés? Solamente me escuchas. ¿No? Ahí te ven. ¿Me ven? Sí. ¿La ven a Brigitte? Ya nos conectamos 2 veces por eso. Ahí te están viendo al lado mío. Qué cosa más curiosa, más simpática. Espectacular, espectacular. Sus problemas y sus remedios. Sí, qué buena idea. Bueno. Bueno, bienvenida Brigitte. ¿Cómo estás? Sí, acá dicen que te ven. ¿Cómo está Brigitte? Muy bien. Yo contenta si podemos hablar un poquito, porque Sí. si no, realmente es una pena. Sí. ¿Así la imagen está bien centrada para ti? Perfecto. Yo es mejor que te vean ellos que a mí, así que te subo el volumen para que te escuchen bien. Vale, porque yo no veo la imagen. Vale, muy bien. No la veo mucho. Bueno. Sonriente, espléndida. Muy bien. Bueno, especial encuentro. Dale. Para que quiero hacer que no se te dé el reflejo de afuera. Ahí estás. Bueno, contaba un poquitito desde el nivel sistémico, hablé un poquitito de Al-Anon, que se acompaña a familiares y amigos de alcohólicos también, y de Alcohólicos Anónimos, donde muchos alcohólicos también trabajan lo que está por debajo del consumo. Es decir, los comportamientos, ansiedades, miedos, etcétera. Y decía que en paralelo se hace el trabajo desde las constelaciones. Se escucha muy bien. Ahí va. Bueno. Perfecto, muy bien, muy bien. Te dejo hablar. Entonces, vale, lo que se ve en sistémica es otra cosa, o sea, precisamente lo oculto, y son 2 cosas importantes. Primero, el alcohólico es alguien lleno de amor, y tan lleno de amor que ve inconscientemente a una persona que fue excluida, que fue despreciada por su mujer, y se va a identificar a esta persona despreciada, a ese excluido. Y por amor le dice, por amor a ti voy a ser tan despreciable como tú. Eso es el amor arcaico del niño pequeño, que no se da cuenta que eso no ayuda a aquella persona. Pero entonces, por fidelidad, se va a volver tan despreciable. Y una manera de volverse despreciable es tener una adicción, alcohol o cualquier otra droga. Y entonces, allí ya vemos la raíz es el desprecio. De tal modo que, fíjate, sanar la adicción es hacer que, sobre todo las mujeres que rodeen al adicto, su mujer, sobre todo su madre también, y las demás mujeres que le pueden rodear, respeten al adicto, respeten la adicción. Es que es espectacular. Claro, para la madre que pueda decir a su hijo, para mí está bien, si tú quieres ser adicto está bien, y que esa misma madre pueda decir, viendo la drogadicción, está todo bien, es
o un paso enorme que va a dar esa mujer. Y en ese respeto profundo, el hijo o el marido va a encontrar la sanación. Pero de nuevo comprobado y muy rápidamente. Y aunque sea una droga dura, no solo el alcohol. El respeto. El respeto. El respeto al adicto y a la drogadicción y al primer ancestro que fuera despreciado, ¿no? por una mujer, en general es su mujer, pero puede ser su madre también. Sí. Y el adicto puede ser hombre o mujer. Es fiel a un hombre que fue despreciado por su mujer. Lo que se ve muchas veces es justamente lo contrario, ¿no? Que se genera un rechazo y un desprecio alrededor de un alcohólico que muchas veces terminan muy solos y muy deprimidos. Y entonces, precisamente en esa fidelidad arcaica a ese ancestro o abuelo despreciado, va a elegir una mujer que odia la droga, una mujer que va a mantenerle en esa fidelidad. Gracias a la mujer que le desprecia por ser adicto, él es más adicto todavía, es más fiel, está más lleno de amor hacia, por ejemplo, el abuelo despreciado. Es así como se mantiene la necesidad, por ejemplo, de una esposa muy recta, muy en contra del alcohol y de todos los vicios, digamos, se va a enamorar de un adicto. Y así cada uno va a reforzar su comportamiento neurótico. Si ella puede abandonar esa fidelidad a su propia madre, o a alguien que tenía que poner orden en la familia, ¿no? Fidelidad a un perpetrador, y lo suelta, entonces va a poder respetar al alcohólico. Es que realmente son dos destinos opuestos y complementarios. Ahí va. Sí. A veces, bueno, claro, y entonces la mujer tan recta pues se sentirá culpable de que su esposo sea drogadicto o su hijo, ¿no? Y entonces refuerza todavía más la drogadicción, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hace que una persona, más allá de su sistema familiar, que elige con quién va a terminar en pareja, qué es lo que hace que una persona se sienta tan atraída por un adicto? No. Sí, para reforzar su fidelidad de ser muy recta, de castigar a los que no son tan rectos. O sea, puede tener fidelidad a alguien que se transformó en juez. Y si es un juez que condena a otros, es un perpetrador. Entonces quiere decir que primero hubo una víctima que se quiso vengar de alguien que le hizo daño y se transformó en juez. Entonces la hija de esa jueza dice, yo como tú, yo voy a ser perfecta. No voy a permitir que nadie tenga defectos. Y por eso se enamora de alguien con defecto. Se enamora de un adicto, por ejemplo, para que el adicto se sienta realmente más despreciado y tenga más motivos para su fidelidad, su adicción, y ella más motivos para ser juez. ¿Sabes? Falta amor ahí, falta amor y respeto. Y a menudo, pues, cuando es una madre con un hijo, pues, el amor de madre puede empezar a ver que abandone su dimensión juez y por amor a su hijo empiece a honrar el destino del hijo, honrar, respetar el destino y la adicción. Y entonces todo se transforma. Yeah. ¿Qué dirías como palabras? Voy a intentar de vuelta unirte desde el video, porque si podemos, más gente te puede ver en línea, si no te van a ver después. Los que están presentes, si tienen preguntas que quieren mandar a Brigitte, las voy a ir leyendo. Vale. ¿Qué palabras tendrías para decir a los familiares, a los hijos sobre todo,
de alcohólicos? A los hijos, vuestro padre está lleno de amor por alguien que fue totalmente rechazado. Y él no sabe cómo hacer para no ser como ese rechazado. Vuestro padre necesita vuestro respeto. Entonces, primero vuestra gratitud por estar vivos. Y luego vuestra gratitud porque él está atrapado inconscientemente y no sabe dónde está la salida. Necesita vuestro respeto. Sí, tal vez vemos en muchos casos que hay hijos de alcohólicos que toman rechazo muy profundo al alcoholismo y otros que terminan en pareja con alcohólicos también, o con adictos, otros tipos de adicciones. Sí. Los hijos vemos que aman por igual a padre y madre. Entonces, se puede decir que se van a repartir. Unos van a ser más fieles a la madre, otros más fieles al padre. Pero los dos, de todos modos, van a tener una parte en que van a ser fieles a los dos. Sí, y soy fiel a la madre. La madre no soporta el alcoholismo. Por un lado, en todo mi discurso, mis pensamientos, voy a ser totalmente fiel a la madre, pero en lo que yo no puedo controlar de mí, voy a ser fiel al padre. Y voy a ser un adicto que se va a odiar a sí mismo con el superego de la madre. Ahí va. Entonces, el yo del papá. El yo del padre. Entonces entraríamos como dentro de la misma fidelidad a alguien rechazado, pero sería hacia el mismo padre. Sí. Entonces puede darse lo contrario, uno que es fiel en lo que se ve en la apariencia, digamos, con el padre, se va a volver adicto, consciente, quiere probar todo, pero por dentro es fiel a la madre, entonces por dentro lleva un sentimiento de culpa, una angustia, porque tiene todo el superego de la madre reprimido, pero lo tiene. Entonces viven en continuo conflicto esos hijos, porque tienen que ser fieles a ambos padres a la vez. ¿Qué palabras? Por eso hay muchas angustias los hijos. Por eso llevan muchas angustias. Sí. Muy contrarias, muy contradictorias, muy opuestas, y por eso les cuesta mucho encontrar la paz. Saben quiénes son ellos, ¿no? Sí. ¿Cuál sería para ellos el trabajo? Pues mira, lo que vemos es que el trabajo de todo hijo es tomar a sus padres exactamente como fueron. Poder ver que ese hombre y esa mujer tuvieron una relación sexual de la que yo nací, de la que yo fui engendrada. Por lo tanto, ese hombre y esa mujer me han hecho, yo soy la vida que ellos han creado. Sean como sean este hombre y esa mujer. Estoy hecha en mis cromosomas de los dos. Entonces, si desprecio a uno de los dos, me desprecio. Desprecio la mitad de uno. Entonces, no es esa la solución, sino es poder decir, bueno, yo estoy aquí vivo. Bueno, pues ustedes como padres han sido perfectos, porque lo único que les hace padres, que les hace ser padres, es que yo esté vivo. Lo demás, cualquier otra persona me podría haber educado, enseñado, dirigido. Por lo tanto, lo demás es secundario. Y yo tomo la vida de ese hombre y esa mujer y me rindo a cómo son, porque ellos son como son por sus propios padres, por lo que les tocó, por todas las vivencias y además los ancestros que han tenido. Por lo tanto, los hombres. No entiendo, pero sé que vengo de allí, les honro. Y a partir del momento
entre un hijo o hija, a partir del momento en que un hijo es agradecido incondicionalmente a sus padres, simplemente por ser sus padres, independientemente de lo que los padres hayan hecho. Los padres cambian hacia el hijo. La relación entre los dos cambia. Y más todavía vemos que los problemas graves de los padres se sanan cuando uno de los hijos tiene ese respeto incondicional y esa gratitud. Sí. Eso es el modo de sanar a nuestros padres humanos exactamente como son. Sí. Claro que es difícil, pero sanar a nuestros padres es algo tan grande Sí. que la vida nos pide también algo grande. Es que sí, es la aceptación en verdad como cualquier padre, cualquier madre que sean difíciles. No es porque hay una adicción que haya algo diferente. Claro. ¿Qué padres no son difíciles? Los padres son personas normales y corrientes, como todo el mundo, por lo tanto, llenos de dificultades. Y los hijos podemos elegir entre amarnos o rechazarnos. Es una decisión propia. Y lo que vemos es que si tenemos dificultades por aceptar con amor, con gratitud a esos padres, es que estamos identificados. Alguien de otra generación no los ve a ellos como padres porque es de otra generación y los puede juzgar. Cuando yo juzgo a mis padres, en general, es que no estoy en mi generación, no estoy en mi vida. Entonces hay primero todo un trabajo de recuperar mi vida, soltar a las personas a las que estoy reemplazando, que lo normal es que estemos reemplazando todos, alguien excluido, o a varios excluidos. Y eso hace que no vemos bien las cosas. Y cuando hacemos el trabajo de ocupar nuestro lugar, soltar los diferentes excluidos de los que hemos podido reemplazar, de repente descubrimos nuestro lugar. Y vemos a nuestros padres, sean como sean, con una gratitud inmensa, inmensa. Wow. Hay casos en que un padre o una madre se puede volver peligroso hacia el hijo. Bien, pues allí habrá que proteger la vida del hijo. Pero solamente si hay un problema de peligro. Porque el hijo donde mejor está siempre es con sus padres. No se hace algo que proteger. Sí. Hay un par de preguntitas acá. Sí, adelante. Dame un segundito. Porfa, me confirman si le escuchan bien a Brigitte. Estamos con este método medio especial porque no entra el video. Pero me parece que se te escucha bien. Pruebo una vez más, Brigitte, de pedirte participar en el vivo, a ver si podés. ¿Ahora? Estoy probando ahora. Así te ves entera, no a través de una pantalla. Sí. Vale. ¿No te deja? He intentado, pero no me coge. Es que Bueno. sí se escucha, ¿vale? Lo que me dice que yo ya he solicitado. Se escucha perfecto. Sí, lo que pasa es que no me llega tu pedido y cuando yo te pongo no me deja pedirte. A cada vez te vuelvo a pedir, te pongo Lancé en direct avec Brigitte y te lo vuelvo a mandar a cada vez, pero no importa, si te están escuchando bien, ya es está, lo más vamos a importante. para hoy, sí. Bueno. Y la próxima vez lo hacemos por Zoom y igual es más fácil. Es verdad, no la pensé. Vale. La próxima también podemos hacerla por Zoom. Bueno.
Dame un segundito que quería acceder a las preguntas que te habían hecho. Sí. Se te fue tu video. Si podés volver a poner el video, porfa, en WhatsApp, así te vemos. Estoy aquí. ¿Ya ¿Alguien? se ve? Sí, acá estás de bien. Perfecta. A ver. Acá dice alguien, tengo una amiga que luego de un trauma muy grande redució su consumo de alcohol y hace 2 años que no consume, pero está actualmente con problemas psiquiátricos. He entendido que mucha gente cambia una adicción por otra. Por ejemplo, hay alcohólicos que dejan de tomar, pero empiezan con adicción al azúcar. Y ella lo que dice es que está con problemas psiquiátricos. No. Pues ahí ya no te puedo responder, es demasiado complejo. ¿Qué problema psiquiátrico? Va. Fernando, si querés agregar algo más. Hay una información útil. Problema psiquiátrico quiere decir que en esta familia no se respeta lo masculino. Ahí va. Y en la familia del adicto, un hombre, y muchas veces todos los hombres de la familia, son despreciados. Eso en común. Y entonces hay un gran trabajo de respeto a lo masculino en todos los problemas psiquiátricos y en todo lo que es adicciones, que es también otro problema psiquiátrico. Restaurar lo masculino, el principio de realidad. Sí. Sí. Muy interesante. Hablan acá de los adolescentes que empiezan a probar el alcohol por presión social y cómo debemos guiarlos. Bueno, yo no te doy todo lo que tienes que ver, pero cómo rodear a los adolescentes, cómo proponerles actividades cuando prueban cosas como el alcohol con sus amigos, es que se están aburriendo. Si la sociedad o el barrio les propone actividades creativas, interesantes, no tendrán necesidad de alcohol. Sí. Y también hay algo más allá del consumo del alcohol, a veces es el consumo de cualquier diversión. También trabajaste en uno de los talleres que hice hace poco, el consumo de las pantallas. Si querés agregar algo sobre las pantallas, porque es una... Sí, entonces yo allí no lo diría consumo, sino mi adicción siquiera. Llamo adicción a todo lo que se toma para la boca, todas las drogas, ¿no? Y esas drogas tienen un mismo perfil sistémico que es el desprecio. Fidelidad a un despreciado incluso hasta la muerte, hasta morir por ello. Mientras que cuando es, ¿cómo se llama? Compulsión a las pantallas, las pantallas, ¿no? Cual sea el nombre que se les dé. Allí lo que se ve es una fidelidad a un invisible, detrás de la pantalla. En general es un perpetrador. O un descuido que te capta y que te toma y que hace que ya pierdes tu vida, que estás identificado con un ancestro que está detrás de la pantalla. Ahí va. Y muchas veces se trata de un perpetrador que fue excluido de la familia. Eso es importante a nivel de concepto de la actitud frente a un perpetrador. La grandeza que vive la vida frente a un perpetrador. Se entiende muy bien que al violador de la prima o de la hija, de la hermana, pues se olvide, se desprecie. Pero es que eso hace que alguien de la familia va a tener que identificarse con ese perpetrador rechazado. Entonces, la grandeza sistémica lo que necesita es ver a ese perpetrador con respeto, asumiendo, o sea, dejo contigo toda tu responsabilidad, ir a la cárcel, tienes que pagar lo que has hecho, pero te respeto como ser humano. Eso ha sido tu destino. Eso es la actitud que va a permitir que nadie de la familia se identifique con ese perpetrador. Eso es el amor grande, el asentimiento a todos como son,
que es cuando no se vive ese sentimiento, ese respeto a todos como son, pues aquí no va a poder. ¿Sí? Ahí va. Sí, está buenísimo. Acá justamente habla de la persona, lo que explicaste recién de todo lo que es psiquiátrico, de tomar al padre, tomar el principio de realidad, hablaba que está con mucha medicación psiquiátrica actualmente exactamente de eso, y preguntaba la posibilidad de hacer una constelación. Hace una constelación con Carmen. A ver, hay consteladores online muy buenos. Se trata de ponerse en contacto contigo, conmigo, pero no así hablando, sino por escrito. Sí. Como es para una amiga de él, está bueno por ahí aclarar que las constelaciones no podemos hacerlas para amigos, que es la amiga que tendría que hacer su propio trabajo. Eso es. Y en general no sirve para nada de que le diga, ¿sabes? Esto es fantástico, has visto que no. Estáis viendo que las constelaciones exigen toda una actitud de crecimiento, una actitud frente a la vida, ese sentimiento, ese respeto. Entonces, si uno no está en esa filosofía de vida de las constelaciones, la constelación no es así. Ahí va. La constelación solo sirve si la acompañas de vivir los principios que hay detrás de las constelaciones. Me permito hacerte una pregunta un poco personal y si la sentís la contestás. Sí. Cuando vamos haciendo el proceso este de ser consteladores, de formarnos, pasamos la mayoría por una parte más teórica de querer comprender. A veces nos pasa a los que ya somos psicólogos que tenemos esa costumbre de querer reflexionar y comprender con la cabeza. Y poco a poco el cuerpo es como que va tomando cada vez más lugar y empezamos a sentir cosas como el guía o como nuestra misión, etcétera. ¿Querés compartir un poco la transformación tuya por ahí en estos últimos años que te volviste que pudiste hablar tanto, difundir tanto las constelaciones por todos lados? ¿Cómo lo vivís vos personalmente esta misión que tenés? Porque está llegando al mundo entero. Bueno, es que fíjate, voy a simplificar mucho, porque solo lo que puede ser interesante. Yo era psicóloga, pero en cuanto introduje la visión sistémica en mis terapias, la gente empezaba a sentir y a moverse. Y era inmediato el cambio. Así que muy rápidamente, mi guía ya me funcionaba desde hace años y preguntaba yo ahora qué hago. Constelación o visión sistémica. Con lo cual, acostumbré inmediatamente y muy rápidamente a mis clientes a moverse, a sentir. Sobre todo a sentir su vida, por ejemplo, a ver, en tu cuerpo, ¿qué es lo que te dice sí ahora a lo que te acabo de decir? Pues sí, aquí, siempre sí, o allá, o donde sea. Entonces empezaron muy rápidamente a sentir. Y ya pude utilizar, no sé, creo que en menos de un año paso de las psicoterapias a lo que era totalmente constelación, mezclados con hipnosis. La hipnosis ayudaba mucho, visualización, hipnosis y constelación. Y mi vida es dejarme guiar. No tengo metas, solamente vivir desde mi guía, desde el amor. Si siento algo bien, pues lo voy a trabajar. A veces me preguntan qué visión he tenido para conseguir lo que hay. Pues ninguna visión. Yo nunca he tenido una visión del futuro, sino en el momento presente sentir lo que convenía. Alguien me pedía una constelación. Si lo siento, lo hago. 4 personas me piden un grupo. Lo hago. Así. Y esto varios años con grupos de 4, 5, 6. Pero varios años. Y no
deseaba más. O sea, pienso que eso sí ha sido algo que atrae mucho el éxito. Bueno, no lo sé. Bueno, no lo puedo decir. Déjame guiar. Bien. Guiando mis miedos, venciendo mis miedos. La verdad es que sí, el miedo era una gran vida. Sabía que por ahí tenía que ser, pero tenía un pánico, pero sí tenía amigos que tenía que ir, o sea, muchas cosas. ¿Y hoy cómo lo vivís? Porque estás que no parás y para nosotros quienes nos formamos o quienes trabajamos en nosotros mismos es un regalazo. Lo vivo también, al día, hora a hora. En el momento presente, fundamentalmente. Momento presente. Y sé que si necesito tener una visión un poco más a largo plazo, bueno, pues al día lo pensaremos con mi marido, con Luis, y lo vemos. Yo digo en el momento presente mucho. Ahí va. ¿Qué es lo que más te permitió o te ayudó a estar cada vez más presente, más en el momento presente? Es lo que me permitió vivir, sobrevivir y vivir, estar únicamente en el momento presente, sí. Sin pensar en el futuro, sí. Así que, sí. Es más. Algo muy duro, y para sobrevivir, pues, momento presente. Es más como una decisión personal o tuviste herramientas que te ayudaron a estar más centrada, más presente? Fue espontáneo. Espontáneo. Desde la infancia fue espontáneo. Eso está presente en esa conexión. Y ahí me conectó, o sea, sí, desde siempre. Bueno, desde los 8 años. Va. Porque es verdad que a veces cuando estamos en este camino también de formación, supongo que este video también lo van a ver consteladores que se forman mucho con vos, y los que no están formando aún y tienen ese envión, esas ganas de hacerlo, pueden buscar toda la información en la página de INSCONSFA, que es la página de Brigitte, donde ahí explican bien cómo hacer para formarse, o también si no quieren ser formadores o no quieren especializarse, pueden participar de un montón de talleres que ya se dieron, que quedan grabados, o participar de talleres que se dan en línea, a veces son días en semana, o a veces también fines de semana en Madrid, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, bueno, mundo entero. Pero es verdad que cuando estamos en este camino de querer formarnos, a veces es como ir avanzando de a poquitito y voy a decir, parece casi como, no voy a decir egoísta, pero el trabajo es tan profundo que vamos haciendo mientras nos formamos que es la palabra en francés, una remise en question, como una especie de, como de replanteo constante de nuestra vida, de sanación constante, y está esa sensación de que nunca se termina el trabajo. O sea, es como seguir sanando y seguir sanando, nos seguimos formando, pero a su vez seguimos sanando, seguimos sanando. Sí, se nos abre la mirada poco a poco, por etapas, y tenemos hasta el momento de la muerte para estar confrontados con asuntos de la infancia que están todavía sin resolver, porque el crecimiento es resolver la infancia, sanar nuestra infancia. Y hacer lo que nos acerca es al amor a los demás. Y es un poco la prueba que vimos, ¿no? Que estamos creciendo, conseguir ver con más amor a los demás. Ver más con más amor. Volvemos un poquitito al tema de adicciones. Acá hay una persona que pregunta por la adicción al juego, la ludopatía, si es por identificación a un despreciado también. No, es otra cosa. Por eso la adicción por boca es
la fidelidad un despreciado. La ludopatía es más una compulsión que otra cosa, que adicción. Y entonces aquí es a nivel simbólico. El dinero es igualmente en la vida. Lo que observamos es que muchos ludópatas terminan suicidándose. Entonces es gente que tiene el impulso de suicidarse y juega su vida con el dinero. En vez de jugar con mi vida, juego con el dinero. Y si pierdo dinero, pues por la verdad no pierdo la vida. Y así, hasta que el impulso del suicidio se vuelve insuperable. Wow. Acá te preguntan qué sucede si la mujer de un alcohólico no puede decirle sí, pero aún se queda a su lado, por más doloroso que le sea. Y más doloroso que sea para el marido, no te olvides. ¿Vale? Está en contra y viven los dos en conflicto perfecto. Bueno, los hijos repetirán ese conflicto. Unos defenderán al padre, otros defenderán a la madre sin saberlo y estarán siempre en confrontación y confrontación con el exterior también, porque van a vivir, van a identificarse con lo que los padres viven íntimamente, el rechazo mutuo el rechazo de la madre al padre interno, que no lo expresa, y la desolación, la soledad, la vergüenza del adicto. Si algún alcohólico te escuchara ahora, aparte de hacer una constelación, ¿tendrías alguna palabra para darle? Alcohólico, alcohólica. Honro tu amor inmenso a ese padre o abuelo despreciado. Es inmenso tu amor por ellos. Te honro profundamente. Y honro la adicción, que es un medio para mostrarnos un amor, una exclusión, algo muy duro que pasó antes. Si tuvieras que decirle algo a una pareja de un alcohólico o una alcohólica. A su pareja. Mírale como persona. A él le ha tocado ese destino. A ti te puede haber tocado a ti también. Honra esa pareja tuya. Recuerda los primeros tiempos donde le amabas, os amabas. Recuerda ese respeto que le tenías. Y ahora mírale con respeto, porque está tomado al servicio del sistema familiar. No ha querido ser alcohólico. Es el destino que le ha tocado. Honra su destino, honrale. Y déjale también la responsabilidad de todos sus actos, pero honrale como persona y honra su destino. Así es. Y para los hijos y para las hijas, un alcohólico, una alcohólica. Yo creo que antes un poco dije lo que es ser hijo de alguien difícil. Es ver, primero, ponerme en mi lugar de hijo. A ver si puedo decir, yo soy Brigitte, apellido de mi padre, apellido de mi madre. Hija de mi padre y sus dos apellidos. Y de mi madre, en segundo lugar, su nombre y dos apellidos. Eso ya me recoloca. Y si no me coloca lo suficiente, necesito tomar conciencia y empezar a escribir mi lugar. ¿Sí? Y yo soy el fruto de su relación sexual. No pueden ser de otra manera de lo que soy. Entonces, les agradezco la vida. Estoy viva.
gracias a ellos dos. A ellos dos, juntos. Mi madre es mi madre porque existió mi padre y viceversa. Por lo tanto, no puedo decir tomo a mi madre pero no a mi padre. No, acepto a mi madre y a la vez acepto a mi padre porque ella se transformó en mi madre por la relación sexual con mi padre. Entonces, yo soy fruto de los dos. Y si quiero ser feliz conmigo misma, agradezco a ese hombre y a esa mujer lo que son, lo que fueron de su esencia, su esencia. Les agradezco. Así. Bueno, me parece que es importante porque una persona te está, con respecto a lo que dijiste antes de los ludópatas, está preguntando que si todos los ludópatas se suicidan. No, no todos, pero muchos. Pero no todos. No, no, no todos. Se sabría. Sí, exactamente. Se puede ver cómo se van arruinando, destrozando su vida, su familia. Y por eso, al final, varios ya se han destruido socialmente perdiendo todo el dinero y se matan, se suicidan. Vendría a ser un poco como si hubiesen gastado esa vida que estaba representada por el dinero. Sí. Va. ¿Qué más querés compartir con respecto a otras adicciones? ¿Hay algo más que tengas ganas de compartir? ¿Que sientas compartir? ¿Qué tipo de adicciones hay así? Las drogas como la cocaína, por ejemplo, la marihuana. Todas las drogas que se toman por la boca, Sí, es exactamente lo exactamente. mismo. Bien. Sí, entonces el excluido puede haberse matado o haber muerto de desesperación o de soledad, ¿no? Y entonces la droga más fuerte que te mata. Sí. Va. Mira, una cosa interesante es que el tabaco no es una adicción. No responde al tema. El tabaco me mató, directamente me mató. Me mató por papá. Y mamá, mira cómo me mató. O sea, es un desafío a la madre, por amor al padre, como llevando todo lo más duro que vivió el padre. Y en desafío a la madre. La madre es salud. Y aquí con el tabaco me mato, me quito la salud, no quiero vivir. Bien, pregunta cómo ayudar a un hermano ludópata. Honrar su destino. Honrar y agradecer su destino. Honrar y agradecer la ludopatía que le mantiene vivo. Que es un sustituto de suicidio. Honrar y agradecer a la ludopatía. Su destino es hermano. Y eso transforma las cosas. Alguien está preguntando si el alcoholismo es hereditario. Hablaste ya un poquito. Si querés ampliar un poquitito más. En sistémico, algo hereditario es simplemente algo que yo dije, yo como tú. Ahí va. Entonces, si un hijo dice a su padre, yo como tú, pues será algo. Mi hija dice, papá, te amo tanto, has sufrido tanto, yo como tú, pues es alcohólica. Hereditario quiere decir eso, que en un momento dado, ese hijo conscientemente ha dicho, yo como tú. Porque pueden haber necesariamente hijos de alcohólicos que no son alcohólicos. No necesariamente tienen que ser. No. Y alguien me pregunta acá si el uso del vapeo es por la misma razón que sobre el que explicaste del tabaco. Es que no tiene las mismas consecuencias el vapeo.
Lo podéis representar y ver que no tiene la fuerza del tabaco. Juego más con mi madre. Es como un desafío a mi madre. Más que decido morir. Decido matarme. Pero sabemos que es un primer paso. Sí. Alguien había preguntado antes sobre y acá justamente lo están poniendo, sobre la adicción a la comida. A la compulsión, a la comida. Vale. Allí ya entramos en otras cosas. ¿Para qué come la persona? Para compensar qué. Es fundamentalmente así, eso. ¿Qué compensa? Lo que pasa es que allí es un comportamiento que entra dentro de la obesidad, sobrepeso, y aquí hay motivaciones muy variadas para conseguir llegar a ese sobrepeso. Algunos pueden ser por miedo. Si yo tengo una buena, ¿cómo se puede decir? Escudo, capaz, un buen escudo con mi cuerpo, ya no tengo miedo. Sí. O mi madre o mi abuela no lloraron. Yo tomo sus lágrimas. Todo lo reprimido. Las emociones reprimidas, o mías, o de otra persona a la que amo, pues se van a mostrar con el sobrepeso. Puede ser un ancestro que haya estado en campos de concentración y pasado mucha hambre, o generaciones también de pobreza donde hubo muertos de hambre. Entonces puede haber la fidelidad justo opuesta por vosotros, como por vosotros. Hay, fíjate, esa fidelidad a niños que nacieron en condiciones terribles y fueron abandonados y el inconsciente de la persona recoge esos bebés y los pone dentro, ¿no? Y son personas que tienen un vientre muy abultado y así. Entonces, comen mucho para poder mantener ese vientre. Y se trata de devolver esos bebés a sus madres. Con lo cual, el comer mucho puede tener muchos significados. Claro, el primero es compensar pues falta de amor, falta de presencia de la infancia, compensar algo, ¿no? Pero tiene más motivos posibles. Va. Bueno, te están haciendo preguntas que vos ya respondiste antes, así que si quieren pueden mirar de vuelta el video que va a quedar seguramente Oscar lo ponga en el perfil tuyo de YouTube, va a quedar en este perfil de Instagram también, porque eso ya está un poquitito respondido, sobre todo a las mujeres y el honrar el alcoholismo, el honrar lo masculino. Bueno, Brigitte, sí, te interrumpí. No, voy a decir, las adicciones por boca, droga, heroína o cocaína, todo eso es desprecio y el antídoto del desprecio es el respeto. El antídoto de la adicción de drogas, la drogadicción, es el respeto. Ahí va. Es muy grande saberlo, sí. Sí. Y practicarlo también, sí. Por eso sí, nos transforma la vida. Totalmente, totalmente. Gracias, Brigitte. Gracias por este encuentro y creo que estuviste muy atenta a todas las preguntas que todas las personas pudieron hacerte, así que te agradezco en nombre de todos que estuvieron acá, escuchándote, interactuando con vos y te están agradeciendo. Gracias a todos. A ver cómo solucionamos ese incidente, quizá para la próxima vez con un Zoom. Vale. Claro, vale. No lo sé, vale. Yo no entiendo nada de técnica. Pero mira la idea que tuviste, esta idea la tuviste vos. Gracias. Bueno, Brigitte, te mando un beso muy grande.
Un abrazo de acá que te están mandando y yo te veo la semana que viene en Madrid. Qué bueno, nos vemos. Gracias, Brigitte. Chau, chau. Hasta prontito. Hasta pronto. Un besito grande. Gracias. Ya, muy bien. Bueno, voy a cortar ahí. Sí, muy Chao. bien. Bueno, pues hoy ha sido una media solución. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, una gran solución. Bueno, te corto vos y corto el vivo y te llamo en un ratito. ¿Dale? Así lo dejo registrado Vale, y se lo puedo mandar a Oscar. Bueno, perfecto. Muy besito. bien. Ahí te llamo. Adiós. Adiós. Uy, corté. Bueno, como decía, el video queda gracias y gracias a todos los que participaron. Nos adaptamos a la tecnología como venía. Creo que se puede escuchar bien, ¿no? Me decían, así que hay muchas respuestas que hicieron al final que no las leí porque muchas preguntas, perdón, que hicieron al final que están arriba, así que si quieren volver a verlo, seguramente Oscar lo va a poner en el perfil de YouTube de Brigitte. Voy a tratar de subirlo ahora a mi perfil de Instagram. Y gracias por haber estado ahí y la paciencia con la tecnología que acompaña a su manera. Gracias. Chao, chao.